Escudriñando la Biblia. El ser humano no fue creado para vivir solo, es decir, en soledad, totalmente aislado y vivir como un ermitaño. Dios creó al ser humano para vivir en sociedad, en comunidad. De allí la importancia de los grupos pequeños en la experiencia espiritual de los cristianos. Los grupos pequeños vienen a ser un elemento muy importante para fortalecer la fe, para desarrollar el hábito de la oración y para tener oportunidades para testificar. Surgen algunas preguntas. ¿Qué es exactamente un grupo pequeño? ¿Hay alguna base bíblica de los principios de los grupos pequeños en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la dinámica de estos grupos pequeños? Bienvenidos nuevamente a este comentario de la lección. Te saluda el pastor Pedro Apaza y esta vez bajo el título de Una forma apasionante de participar. Vamos a empezar con nuestro comentario de la lección. En esta oportunidad hemos dividido el estudio y comentario de nuestra lección en 3 puntos básicos. Primero, los grupos pequeños en el Antiguo Testamento. 2, los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. Y número 3, la dinámica de los grupos pequeños. Finalmente terminaremos con una sección de aplicación a la vida, lo cual es fundamental, pues todos los estudios de la palabra de Dios tienen que ser aplicados a una experiencia práctica de nuestra vida. La lección de esta semana, bajo el título Una forma apasionante de participar, inicia con el texto de Mateo 9, versículo 37 y 38, donde dice lo siguiente. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíen obreros a su mies. Que envíen obreros a su mies. En verdad la mies es muy abundante, pero Dios necesita más obreros que se unan a esta misión especial de compartir el Evangelio. Vamos a empezar con nuestro primer punto en este comentario de la lección, que es los grupos pequeños y el Antiguo Testamento. Si bien es cierto que no aparece en la Biblia, no aparecen los grupos pequeños en la forma exacta en que existen hoy en día los grupos pequeños, pero sí encontramos los principios subyacentes de los grupos pequeños, lo encontramos en diferentes partes de la Escritura. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. El primer ejemplo, por llamarlo así, lo tenemos en la misma realidad de la existencia de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios, el sustantivo Dios, es traducido de la palabra hebrea Elohim. Y Elohim es un plural, es decir, está escrito en plural. Literalmente significa dioses, pero alude al único Dios, al verdadero Dios. Esto muestra una evidencia de la pluralidad dentro de la realidad de Dios. Y sin duda alguna que se alude allí al misterio de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forma el único Dios verdadero, en lo que conocemos los cristianos como la Trinidad. Ellos están unidos en eternidad, en poder, en sabiduría, pero son diferentes en personalidad. Ese es un misterio que está más allá de la lógica y la comprensión del ser humano. Pero en este primer texto de Génesis 1:1, la palabra Dios es traducido del hebreo Elohim, que está en plural, lo cual, repito, alude a una pluralidad dentro de la realidad de Dios. Más adelante en el versículo 26, Génesis 1:26, Dios expresa también de una manera muy particular. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay 2 palabras dignas de tomar en cuenta. La primera es donde dice,
hagamos, en plural, hagamos, porque dentro de la realidad de Dios hay una pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La otra palabra es conforme a nuestra, que es un posesivo plural, a nuestra semejanza. Y esa palabra se repite 2 veces, la palabra nuestra semejanza, nuestra imagen. Podríamos decir que en la deidad existe algo así como un grupo pequeño, siendo muy cuidadoso en no poner analogías innecesarias a la esencia misma y a los misterios de la deidad. Podemos utilizar con cierta libertad la analogía de que en la deidad existía el primer grupo pequeño en la historia del universo. 3 que actúan en unidad total y que son en realidad uno solo. Actúan unidos en planes, en propósitos y en objetivos. Qué interesante es eso para los grupos pequeños de la actualidad, para grupos de personas reducidos que trabajan juntos para un propósito, para un plan, para llevar a cabo algo y trabajan juntos y en unidad. Ahora también tenemos en el Antiguo Testamento el ejemplo del caso de Moisés. En la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 21 al 25, encontramos el diálogo de Moisés con su suegro Jetro de la siguiente manera. Éxodo 18, 21 al 25. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes de sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Moisés estaba a punto de colapsar porque él solo llevaba el liderazgo de todos los israelitas que estaban en el desierto luego de salir de la esclavitud de Egipto. Y su suegro le dio un consejo muy sabio: dividir a las personas por grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Es decir, pequeños grupos de personas, grupos pequeños, donde se puso un líder y él podía solucionar los problemas en ese ámbito pequeño. El problema mayor lo llevaban recién a Moisés. Estos grupos reducidos de personas no solo tenían el objetivo de ir solucionando los problemas, sino que servía además como un momento de unidad, en un ámbito social donde ellos se reunían para conversar y ayudarse mutuamente. Así que vemos allí un principio fundamental. Es importante la existencia de grupos pequeños para trabajar por la iglesia y llevar adelante los planes de Dios. Repito, no están los grupos pequeños de la manera exacta como hoy en día lo tenemos, pero los principios subyacentes sí los tenemos. Grupos reducidos de personas para trabajar juntos, solucionando problemas, ayudando a los demás. Miren qué importante esto en nuestra vida hoy en día también. Vamos a ver ahora un poco acerca de los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. Es decir, algunas alusiones del Nuevo Testamento con relación a los grupos pequeños. El primer ejemplo que podemos notar al revisar las páginas del Nuevo Testamento es el ejemplo de Jesús de formar 12 discípulos. Dentro de las cientos y miles de personas que escuchaban a Jesús, escuchaban su prédica, lo seguían por las laderas de las montañas, Él eligió a 12, solamente a 12. No eligió a 100, a 200 o a 1000 o 500,
eligió solo 12 personas. A esos 12 les hizo un llamado especial. Le impuso las manos, separándolos para la función especial que él quería que cumpliesen. Los capacitó. Ellos podían ver a Jesús, todo lo que él hacía, y aprendían de este maestro. En Lucas 6, versículos 12 y 13 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí vemos que Jesús llamó a 12. Un grupo reducido de personas, 12 no eran muchos. Estos 12 podían aprender viendo a Jesús, siendo testigos presenciales de sus milagros, de sus parábolas cuando las contaba, de sus enseñanzas, del trato que Jesús daba a las demás personas. Y estos 12 iban capacitándose, nutriéndose con la sabiduría, con la enseñanza, con la presencia de Jesús, sintiendo más de cerca, más intimidad con Dios. Y a esto les motivaba el Señor Jesús. Miren qué importante es los grupos reducidos de personas para llevar a cabo propósitos específicos. Ahora, no solamente es en el asunto de Jesús y los 12 discípulos, también podemos ver en el asunto de sus discípulos. Es decir, una vez que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, Lucas registra en el libro de Hechos los acontecimientos espectaculares de estos primeros discípulos, cómo el Espíritu Santo hizo milagros portentosos. Pero vemos también en el libro de Hechos la manera como ellos vivían. Vivían en grupos, podemos llamarlo así, pequeños, se reunían en las casas, y la Biblia menciona a los colaboradores de Pablo y lo menciona en grupos reducidos, no grupos grandes. Por ejemplo, en Hechos 18, versículo 1 y versículo 2 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Miren, aquí se menciona a 2 personas que colaboraron activamente con Pablo en el trabajo misionero. Se menciona el nombre de Aquila y el nombre de su esposa Priscila. Y si seguimos leyendo el capítulo 18 del libro de Hechos, se menciona a otros personajes más, pero siempre en grupos reducidos, no grandes cantidades de colaboradores de Pablo. Y es fascinante notar que Lucas menciona algunos de los nombres de aquellos con quienes trabajó Pablo. Para él, cada uno era importante. Los conocía por nombre, se apoyaron mutuamente en su ministerio misionero. Aunque el número de nombres que mencionó fue pequeño, eso ayuda a demostrar el punto sobre la importancia de trabajar estrechamente unos con otros e incluso en pequeños números de personas. Y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos también ejemplos que ya mencionamos, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. Grupos reducidos de personas que se unen para trabajar para la obra del Señor. Miren qué importante es esto. Ahora, el último punto que queremos repasar en este comentario de la lección es la dinámica de los grupos pequeños, es decir, exactamente qué son los grupos pequeños. Podemos ver entonces que un grupo pequeño es lo que la misma palabra indica, un grupo de personas que pueden ser de 6 hasta 12 personas que se reúnen para estudiar la Biblia, para desarrollar aspectos sociales entre ellos, para crecer en oración y para compartir la obra misionera, compartir el Evangelio, hacer obra misionera. La parte esencial de un grupo pequeño es
llevar el evangelismo, es decir, compartir el mensaje de Dios. Los grupos pequeños, además, brindan el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales y pueden convertirse en el corazón del ministerio misionero de una congregación local. Por eso es que Elena de White escribió lo siguiente con relación a los grupos reducidos de personas que se unen para trabajar para el Señor. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24, afirma: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la Iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la Iglesia, sino a favor de los incrédulos. La afirmación es muy clara. La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano, escribe Elena de White, me ha sido mostrado por alguien que no puede errar, es decir, por alguien que no puede equivocarse. Los grupos pequeños son muy importantes para el desarrollo de la Iglesia. Hoy en día se está desarrollando los grupos pequeños virtuales, ya que es difícil reunirse físicamente por el asunto del coronavirus, la pandemia que se ha extendido a nivel mundial, no solo aquí en Perú o los países latinoamericanos, sino a nivel mundial, lo cual hace no recomendable reunión de personas, reuniones masivas de personas. Pero puedes formar un grupo pequeño virtual y a través de la internet, a través de plataformas como Zoom, WhatsApp y otras, reunirse en un grupo pequeño, confraternizar, contarse cómo están, orar unos por otros y el propósito fundamental, evangelizar, llevar el mensaje de Dios a los demás. Los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, para orar por las preocupaciones mutuas, compartir una cálida comunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse en el servicio, ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros y, sobre todo, participar de la labor misionera. Bien, qué interesante. Ahora, queremos hablar sobre una sección que le llamamos a aplicar a la vida, porque todo esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida y llevarlo a ejecución. Sin duda alguna que si tú participas de un grupo pequeño virtual, esto va a ayudarte en tu vida espiritual, te va a fortalecer, vas a escuchar a los demás, a tus amigos, tu familia, tu hermano, lo vas a ver a través de plataformas como el Zoom, van a escucharse el uno a otro, van a orar por los pedidos que cada uno va a hacer y esto te va a fortalecer espiritualmente. En la lección de escuela sabática, en el material para maestro, nos indica que hay básicamente tres tipos de grupos pequeños principales. Uno, unidades de acción de escuela sabática, es decir, la misma unidad de acción de la escuela sabática se reúnen también en el transcurso de la semana para estudiar la Biblia juntos, para orar, para compartir entre ellos, para ayudarse y para hacer la obra misionera. Número 2, grupos de ministerio. Pequeños grupos de 6 a 12 miembros de la iglesia con dones e intereses similares se unen para cumplir una tarea o ministerio específico. Por ejemplo, podría ser un ministerio de la salud que realiza cursos sobre cocina sana, seminarios sobre el control del estrés, el estilo de vida y otros. Tercero, grupos pequeños de fortalecimiento. Estos son grupos pequeños entre 6 y 12 miembros de la iglesia cuyo propósito principal es cuidar y fortalecer la fe de los miembros, cuidar y fortalecer la fe de los miembros. Entonces, en la lección nos presenta por lo menos 3 tipos de grupos pequeños: unidades de acción de la escuela sabática, grupo de ministerios donde hay personas de intereses comunes que se unen para utilizar esos dones que tienen, y grupos de fortalecimiento. Mi querido hermano, ¿ya has participado de un grupo pequeño?
sino uno físico, por lo menos uno virtual. Estos grupos pequeños van a fortalecer tu fe, van a ayudar a que tu iglesia crezca, esté conectada y se comparte el Evangelio del Señor. Recuerda que en la iglesia del Nuevo Testamento no había espectadores. Así que, mi querido hermano, vamos a involucrarnos. Creceremos en Cristo y otros serán bendecidos a medida que usemos nuestros dones para el servicio en el contexto de los grupos pequeños. Que Dios nos ayude a poder desarrollar nuestros talentos, a poder desarrollar un ministerio de evangelismo a través de los grupos pequeños.